Bueno, pues una tarde más estamos aquí reunidos, el grupo de los Eternautas, los habituales de siempre, Lázaro Cobaldo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola David, David Monteagudo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y hoy Matías Néspolo por primera vez en este foro y encantado de tenerte por aquí, Matías. Hola, buenas tardes. Encantado yo también de estar aquí. Bueno, muy bien. Pues bueno, hoy vamos a comentar un clásico, diría yo, una novela de uno de los autores, bueno, pues con mayor talla literaria posiblemente y uno de los que también aglutina, diríamos, no sé, mucho consenso con respecto a la gran obra de, en este caso, Joseph Conrad. La obra la ha propuesto David Monteagudo y hoy vamos a comentar El corazón de las tinieblas, ¿sí? Una obra, bueno, ya veremos a ver cómo la enfocamos, con mucho calado, una obra de un autor polaco, con una trayectoria vital también un poco, en fin, un poco trágica, ¿no? Que se quedó sin padre y sin madre siendo muy niño también, a los 12 años ya los había perdido a los dos, una persona que se embarcó, ¿no?, en las aventuras de recorrer mundo y que ha impregnado de una manera bastante fuerte toda la obra y que de alguna manera pone de relieve un argumento que el otro día creo que Lázaro nos traía aquí, ¿no? Que no siempre los escritores tienen que ser gente pausada y de poco recorrido vital, más al contrario, ¿no? Una persona con una trayectoria impresionante. Así que David, seguramente tú podrás aportar más datos y la palabra es tuya para arrancar el comentario de la obra, del autor, lo que te parezca. Vale, muy bien. Pues nada, yo voy a hacer un comentario no tanto de situarlo o de ubicarlo, contextualizar, sino más bien sobre el libro en sí, que es una novela breve, que es un formato que últimamente me gusta mucho, quizá porque ya no tengo tanta paciencia para enfrentarme con grandes tochos, ¿no? Y bueno, aparte es una obra que yo, que yo conocí, que yo leí hace ya mucho, hace años, y que es de las pocas cosas que yo vuelvo a leer, o sea que cíclicamente vuelvo a leerla. Llevo 3 lecturas quizá con esta última, porque a mí particularmente me gusta mucho. Entonces, es una novela breve y yo creo que es muy una muestra de como una quinta esencia, ¿no? De lo que es o de lo que llega a ser Conrad en determinados momentos, porque aunque en las novelas de Conrad siempre hay una trama, digamos, o sea, hay una trama y hay unas aventuras y unas desventuras, ¿no?, de los personajes, pero bueno, la trama yo un poco la veo como una cosa necesaria o como porque son novelas y dentro de este género, pues él digamos que da chicha, ¿no? En el sentido de que cuenta una historia que también ya solo por lo que ocurre tiene su interés, ¿no? Y muchas veces al parecer pues eran tramas, eran historias que o que habían sucedido y que él cambiaba algunas cosas o que sacaba bueno, de su experiencia vital o cosas que había oído contar a otros marinos, a otras personas con las que había coincidido, o incluso parece ser que, que no tenía muchas manías y que a veces, si no plagiaba, pues parece ser que se inspiraba claramente en otras obras literarias o en cosas así. Pero en su caso es lo de menos, yo creo, la historia, porque en este libro, por ejemplo, en El corazón de las tinieblas, lo que es el argumento, digamos, es muy sencillo, es una cosa que no tiene ninguna complejidad, aparte con pocos personajes y con un recorrido muy claro y muy limitado, ¿no?, por ese río, ¿no? Pero claro, lo interesante es realmente aparte el estilo, el estilo primero, o sea, cómo
explica las cosas, y luego también, claro, toda la reflexión, toda la carga moral, la reflexión que hay ahí sobre cosas que son muy interesantes y muy profundas, ¿no? Un poco, claro, es hay allí una crítica al colonialismo, a todo el sistema colonial, y claro, en su doble cara, ¿no? Porque un poco yo creo que es una personificación, sobre todo este Kurz, ¿no? El personaje este es una personificación de un poco de la de esa mentalidad, de esa actividad colonial que en principio, en teoría, estaba guiado, estaba impulsado por unos ideales, ¿no? Muy nobles de llevar la civilización y a, una, a unas tierras y de una serie de cosas, pero que, claro, en realidad a lo que dio lugar es primero a un sistema burocrático bastante absurdo, como todas las cosas que se bifurcan mucho y que unos imperios muy amplios y que tienen que mantener una burocracia un poco absurda, y luego también los excesos y las cosas terribles que se cometieron, ¿no? Con las poblaciones indígenas, y el enfrentamiento con la naturaleza como una cosa muy, muy poderosa y que no se puede acabar de conquistar nunca y que acaba influenciando en el propio ser civilizado, ¿no? Está muy bien. Salen una serie de personajes, un personaje que sale que sale un momento solo, pero que es muy interesante. Es en la primera ciudad, en el primer sitio en donde para él cuando llega allí al Congo, ¿no? Y que es un personaje que en la orilla del río, ya en una pequeña, en un asentamiento que hay ahí, que es para el comercio, pues es un tipo que vive en ese ambiente todo rodeado por la selva, pero que es un tío que va siempre de punta en blanco, ¿no? Que está con la ropa del europeo típico, aseado, atildado, pulido, peinado. Y ese hombre, claro, eso, pues, según explica el narrador, pues tiene un mérito terrible, ¿no? Es alguien que tiene una fuerza de voluntad para imponerse a ese entorno que tiende a eso, ¿no? A todo lo contrario, ¿no? En fin, esas reflexiones son interesantísimas, pero sobre todo a mí me interesa mucho también el trabajo de Conrad como escritor, ¿no? Porque Conrad lo que sí que tiene es que es un hombre que su estilo, su forma de, digamos, narrar es insobornable, en el sentido de que no cae nunca en lo vulgar o en la mera descripción funcional o en la narración funcional. Hombre, en las novelas largas, claro, en novelas como Nostromo, como Lord Jim o como Victoria y tal, son novelas que ya tiene que desarrollar muchas cosas y tiene que pasar un poco más por el aro, pero aquí, en cambio, yo creo que es una novela que está narrada toda ella con un estilo propio que es inconfundible y que solo puede ser Conrad, o sea, no se le puede comparar con ningún otro, y cómo explica las cosas desde una prosa que es prácticamente una prosa poética o una prosa evocadora, o no sé cómo definirla, impresionista quizá, ¿eh? Ahora veo el cuadro ese de los girasoles que siempre tiene detrás nuestro compañero José Matas, pues una prosa impresionista y de una gran calidad y de una capacidad de crear imágenes potentísimas. Y esto es así desde el principio hasta el final, o sea, de cabo a rabo, ¿eh? Toda esta novela, que es breve, es cierto, es explicada por un gran escritor, ¿no? Por alguien que no, que no, que no, que no es un escritor vulgar, que no es un escritor cualquiera, sino que es alguien muy especial, ¿no? Entonces, él, al parecer, yo claro, como no puedo leerlo en el inglés original, pero parece ser, según dice Javier Marías, ¿no? Que él, claro, hace un uso del el lenguaje que siempre busca
en las palabras a veces el sentido más tangencial o más ambiguo o más misterioso, y que eso le da a toda la prosa un carácter muy, así muy, casi un poco como de prosa poética, ¿no? Eso se ve también en la traducción, se ve la calidad. Yo siempre digo que un buen libro aguanta incluso una mala traducción, ¿no? Entonces, bueno, el libro, ya para terminar un poco, para situar, el libro empieza ya con una imagen muy plástica, con una imagen de una gran plasticidad, que me ha recordado, por cierto, a Chesterton, en el sentido de que Chesterton es un gran paisajista urbano, urbano y no tan urbano, es el paisajista de con unos pocos trazos, no sé, pienso en el principio de El hombre que fue jueves, ¿no? Ese Saffron Park, ¿no? Y esa puesta de sol con esas nubes que parecen plumas de pavo, bueno, unas imágenes buenísimas. Pues aquí también empieza con una imagen del estuario del Támesis, con Londres al fondo, un poco entre la neblina, una puesta de sol. Y es muy curioso, fijaros, es que yo siempre digo lo poco que importa, por lo general, que importa que sea en primera persona, en segunda, en tercera, narrador omnisciente, narrador, eso es lo de menos, ¿no? Si la historia es potente, al final es literatura y es una convención. Y aquí resulta que el libro en sí está narrado por uno de los tres oyentes que escuchan al Marlowe cuando está en el barco, que está a orillas en el estuario del Támesis, que está parado esperando a que baje la marea para irse hacia el mar, y hay 4 personas que están allí, y el que explica, el que en teoría escribe el libro, pues es uno de los que están oyendo, y cuenta que Marlowe explica esta historia, ¿no? Pero claro, lo que explica Marlowe es un diálogo directo, digamos, ¿no? Y entonces Marlowe ya empieza a hablar, y Marlowe es el que narra todo el libro, en realidad en primera persona. En fin, interesantísimo, y no sé, casi dejo que vosotros aportéis vuestra opinión y vuestra visión particular. Muy bien, pues no sé, Lázaro o Matías, cualquiera de los dos. Si me das la venia, Lázaro, quiero un puntualizante que me olvide un par de cosas que a propósito de lo que comentaba David, que son muy interesantes y que me han hecho pensar. Dos cosas, a ver si muy rápido, porque queda poco tiempo. Bueno, luego seguimos, pero en esta primera sesión. El tema del narrador me parece que es fundamental, más allá de que tienes razón, David. Poco importa cómo es la estructura o la carpintería de una obra literaria. Eso nos pasa muy a menudo, siempre pasa. Son detalles o son cosas que le interesan mucho a los críticos literarios y a los académicos. Pero aquí me parece que en ese juego de narradores se da una clave según cómo a mí me gusta entender siempre El corazón de las tinieblas. ¿Por qué digo me gusta entender o por qué me gusta interpretarlo? Porque para mí me sigue pareciendo a día de hoy, después de varias lecturas, la primera de adolescente impactante, y seguro que todos tenemos anécdotas al respecto, que es un libro que es como una especie de enigma indescifrable, un vórtice, un remolino, un vórtice que te atrapa y te chupa, y en el fondo acaba una inquietud, o hay una inquietud, un pozo de malestar, de inquietud que nunca acabas por completo de entender o de descifrar. ¿Y por qué me parece que hay una señal o me gusta entenderlo ahí? Porque, como decía muy bien en toda tu exposición, la historia, la trama que hay detrás de esta novela es mínima, para no decir banal o fútil. Es remontar el río Congo para ir en busca de un personaje que se ha perdido allí, no sabe por qué, y detrás lo importante es todo lo que está detrás, todo el pasado de este personaje, de Kurt, de todo lo que hay de la aventura colonial, de esa empresa inhumana, de la empresa colonial. Digamos que la trama en sí, el meollo de la historia, y digo meollo con malicia, y ahora digo porque es casi intrascendente, fútil, mínimo, que no es lo importante de la historia. En esa primera escena, donde bajan el Támesis, ese otro narrador, que es el que en verdad nos cuenta la historia, dice algo a propósito de Marlowe. Marlowe, no recuerdo literalmente porque no lo releí ayer, y seguro que tú sí lo puedes recordar. Dice algo así como: cuidado, porque Marlowe no era un narrador como todos los demás.
no era un narrador usual. No iba al meollo, al centro de la historia. Depende de las traducciones, yo tampoco leo en inglés, lamentablemente. Al centro, meollo, depende cómo se traduce. No iba al centro de la nuez, creo que utiliza la figura de la nuez, sino que se quedaba dando vueltas y vueltas en el meollo eternamente y nunca llegaba al centro. Yo siempre me pregunté, incluso la primera vez que leí la novela, cuando llegué al final, me quedé con esa cantinela y digo, ¿pero cuál es el meollo? Claro, es que el meollo me parece que el problema que tenemos en el corazón de las tinieblas es que el meollo es inefable, no se puede expresar, o es tan fútil, tan banal, aquello que decía Nanar, el de la futilidad del mar, ¿verdad? Es tan tonto, tan poca cosa que no se puede agotar en una palabra. Quizás por eso también esa única palabra que dice Kurt, ¿no? El horror, y ahí es todo lo demás es la trastienda de esa historia, o la vuelta, o el entretenón, o lo que hay alrededor de esa nuez. Pero lo que hay lo que hay en el centro es casi, o es inefable, o es una cosa tan mínima que ni siquiera vale la pena tomarse ese trabajo de narrar una historia y de escuchar una historia. Aquí lo tengo, Matías, si quieres, en la edición que tengo yo de la página 37. Dice, pero Marlowe no era un típico hombre de mar, si se exceptúa su afición a relatar historias, y para él la importancia de un relato no estaba dentro de la nuez, sino afuera, envolviendo la anécdota de la misma manera que el resplandor circunda la luz, a semejanza de uno de esos halos neblinosos que a veces se hacen visibles por la iluminación espectral de la claridad de la luna. Aquí está el pasaje al que te refieres. Sí, la imagen de la nuez, ¿no? El meollo, o como quisiéramos llamarlo. Para mí eso es crucial y es tan inquietante que incluso, lo digo casi como para provocar y para abrir el debate. La otra, él hace muy poco lo comparaba Corazón de las Tinieblas con una novela que no tiene absolutamente nada que ver, y me van a decir, pero tú estás loco, ¿qué estás diciendo? Una barbaridad. Sí, es una barbaridad, pero no en todo sentido. Comparada con Matadero 5. ¿No se recuerda Matadero 5, que una novela de Kurt Vonnegut delirante absolutamente, con viajes en el tiempo, extraterrestres y demás? Pero lo que hay detrás de Matadero 5 y lo que dice el narrador en primera persona, que no es otro que, no creo que no se dice el nombre, pero o sí, es Kurt Vonnegut, es los años y las vueltas de tuerca y las vueltas y quemar manuscritos y probar que tenía, porque lo único que perseguía era escribir un libro sobre Dresde. Y era imposible. Entonces yo la comparación provocadora que hice fue, tal vez todo lo que hay de esa trama delirante y un libro tan divertido, tan ácido, tan cáustica, es una gran vuelta de tuerca, una gran vuelta a la nuez para no narrar lo imposible, lo inefable, lo que no se puede expresar, que es el horror de la barbarie, ya sea aliada, sea nazi o sea de quien sea, que no se puede expresar con palabras, tal vez. Bien. Pues no sé, Lázaro, si tú quieres apuntar alguna cosa. Bueno, yo creo que los dos escritores que me precedieron en la explicación han sido tan exhaustivos que no sé mucho qué decir. Con respecto a Conrad, yo tengo una gran confusión, porque es apasionante su vida y como parte de su obra, especialmente Corazón de la Tiniebla o Lord Jim, así, tiene mucho que ver con su biografía, ¿no? Entonces a veces, por lo menos yo no sé si me atrae más su biografía, su vida, o sus escritos, ¿no? Ahora, todo juicio, toda visión de una obra de arte es, no sé qué decir vosotros, para mí es obviamente subjetiva. A mí me confunde mucho esa forma de narrar que tiene Conrad, que está llena de altibajos, ¿no? Y por supuesto, y es muy ajeno, muy diferente de las narraciones que para mí son predilectas, ¿no? Es decir, yo puedo decir que soy cercano en la narración, me gusta Carver y Cheever, ¿no? Que tienen así, son una economía de lenguaje muy importante. Para mi gusto hay demasiados adjetivos, incluso hay
como cierto pleonasmo, creo que se dice así, pero que es dos adjetivos que son lo mismo y que se refuerzan unos con otros, yo lo he visto, ¿no? Pero bueno, esos asuntos menores. Yo no, me interesa mucho, de todos modos, la obra de Conrad. Ahora, de su calidad de escritura, estoy un poco confundido, ¿no? No sé si habéis leído el libro de Vargas Llosa, algo así como, ¿cómo se llamaba? El sueño del Celta, creo. Ujú. No. No. Lo he ojeado, Bueno, pero no lo he leído en profundidad yo. ya, ahí habla del personaje principal, que ahora tampoco me acuerdo el nombre y apellido, que está basado en un hecho real, que era un irlandés que en la Primera Guerra Mundial, que se puso de acuerdo con agentes alemanes para llevar armas para la Revolución Irlandesa, o sea, cuando Alemania estaba en guerra, la Primera Guerra Mundial también, como sabéis, Alemania estaba en guerra estaba en guerra con Inglaterra, con Gran Bretaña. Y bueno, y este personaje que es una persona, es un ser real que terminó siendo ahorcado, ¿no? Por traidor y tal. Todavía, Irlanda todavía era parte del Reino Unido, ¿no? Pero bueno, y entonces él fue amigo de Conrad y ambos estaban horrorizados por las masacres que se hacían en África, en toda esa gran factoría esa gran de marfil y otros bienes que eran toda propiedad del rey Leopoldo. Leopoldo, no sé si Leopoldo II, Leopoldo III, creo que Leopoldo II, ¿no? De Bélgica. Un hijo de puta terrible, ¿no? Y bueno, las masacres que se hicieron allí fueron terribles. Fue quizá el primer holocausto. Si bien es anterior, una década, quizá menos de una década anterior al siglo XX, se puede decir que fue el primer holocausto del siglo XX, ¿no? Y la gente sabe poco de eso, ¿no? Sí. Entonces, claro, y eso calza muy bien con Conrad, que se ve bueno, lo que yo saco en conclusión por su obra, que tiene tanto de autobiográfico, es que era un gran moralista y era un trágico, ¿no? Tenía un espíritu trágico, como se ve casi en esa misma novela, en Lord Jim, ¿no? Y bueno, y yo no tengo mucho más que decir. A ver, yo disfruté de esa novela, de Lord Jim. Alguna otra cosa que leí hace mucho de Conrad, pero he de decir que no está en el panel de mis escritores predilectos, ¿no? Como son digamos, si hablamos de escritores del siglo XIX, como sería, por supuesto, Flaubert, ¿no? Claro. Que buscaba justamente el adjetivo exacto. Pero, otra cosa que también, leyendo estos días así, él era muy amigo de Ford Madox Fox. Madox Ford, sí. Y bueno, y también un escritor de fuste. Y bueno, yo no tengo mucho más que decir sobre Conrad, ¿no? He de decir que me parece bastante bueno, me interesó y tal, pero no me conmueve. No me conmueve, por ejemplo, en la medida que si lo vas a presentar, Matías, que me conmueve Rodolfo Walsh, que quizá nuestros amigos ibéricos tendrían, no sé si están al tanto de este escritor argentino. Que, bueno. Y bueno, y eso es todo por mi parte, no tengo mucho más que decir. Así que, no sé, en todo caso... Bueno, pues no sé, yo si queréis un poco os comento, lo decía antes fuera de micro, ¿no? Cuando nos hemos visto, yo llegué a la obra a esta obra en concreto de Conrad, siguiendo a un autor que entonces, bueno, estaba
leyendo todo lo que publicaba, ¿no? Yo llegué a la obra de Conrad a través de Javier Marías, porque para él El corazón de las tinieblas, ¿no? Encarta las grandes virtudes literarias que él destaca, ¿no? Entre otras, la que ha nombrado antes Matías, que es la de estar en la circunvalación del asunto para poder posiblemente en ese viaje poder asomarse, aunque sea de reojo, a lo que verdaderamente importa. Yo suelo disfrutar mucho con las prosas elaboradas, circundantes, no voy a decir que barrocas, quizá la de María sí lo sea en algún momento, pero por ejemplo coincido con Lázaro en que por lo menos esta obra de Conrad, que además yo ahora he buscado una segunda traducción de la que leí originalmente, y que creo que está un poquito mejor, que es creo que está en sexto piso, esta que leí ahora recién, porque la leí en digital, no la tengo ahora aquí presente. Me parece que sí hay un cierto exceso de la adjetivación. Ahí sí yo coincido. Y en algunos fragmentos de la obra me permitía leer saltándome algunos adjetivos, ¿no? Para ver, o leía el mismo párrafo otra vez, a ver cómo funcionaba con algún adjetivo menos, ¿no? Y para mí funcionaba mejor. Quiero decir, incluso marqué algunos párrafos, ¿no? En los que pensé que cada cosa que nombraba estaba adjetivada, ¿no? Entonces la mesa era no sé qué, la silla era no sé cuánto, la luz era de tal manera, ¿no? La mirada fue de aquella otra, ¿no? Entonces, claro, esta constante adjetivación a mí por lo menos me satura. Yo no digo que no ayude a construir imágenes, hay imágenes potentísimas, y también me doy cuenta de en qué momento, ¿no? Si uno como un lector fuera un can, fuera un perro en el bosque, en la selva, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno va medio siguiendo un rastro y encuentra algo y se le paran las orejas, ¿no? Así, a mí eso me ocurría más cuando el narrador, en este caso, ¿no? Me situaba frente a alguno de los personajes, ¿no? En ese espacio de intersubjetividad que hay entre un personaje y otro, en esas sutilezas que había en cuanto a los intereses, las suspicacias que se producían entre ellos en un mundo muy complicado, ¿no? Uno se trata de situarse, ¿no? en el África, ¿no? Hace tanto tiempo, ¿no? Y en realidad es espantoso, ¿no? Un hombre solo ahí sin saber qué peligros le pueden llegar a acechar. Y sin embargo, a mí lo que me interesaba era esto, ¿no? Cuando se encuentra con este tipo tan atildado, como decía David al inicio, ¿no? O los diferentes personajes con los que llega a mostrarnos alguna interacción, porque claro, son unos cuantos meses esta travesía, y sin embargo, las relaciones ¿no? Él habla de los peregrinos, estos que los acompañan, pero y en algún momento esto me sorprendía, ¿no? Como al final, cuando ya lleva uno, pues no sé, un 70 o un 80%, ¿no? Y viene a describir físicamente el peregrino que tenía estos rasgos y estos otros y tal. Y digo, ostras, ahora no te vienes a fijar en esto, quiero decir, no nos los has mostrado antes con un poco más de cercanía o de intensidad, ¿no? Esto por un lado. Luego hay otra cosa que sí me ha gustado mucho, ¿no? Ahí construye algo que es mítico, ¿no? El tipo Kurtz, ¿no? Que en realidad quiere decir algo así como corto, en referencia a otro personaje más propio de su biografía, que era un tal Klein, ¿no? Inspirado en este personaje, ¿no? En realidad lo viene presentando como un dios, ¿no? O sea, todo el mundo habla maravillas de este tipo, todo el mundo, ¿no? Y yo por lo menos volví ahora, ¿no? Esperando encontrarme incluso, ¿no? Con las bondades, ¿no? Y sin embargo lo que nos encontramos allí de este tipo que habla tan bien, que se expresa tan bien, un predicador capaz ¿no? de aglutinar intereses, ¿no? Uno lo ve como un líder, ¿no? Y que asistirá en alguna medida, ¿no? A esa dimensión, y lo que nos encontramos cuando llegamos ahí es un moribundo, una persona, ¿no? que vienen a rescatarla y que él está fascinado, pero luego no vemos nada de eso, ¿no? Y claro, esto encaja muy bien con el cierre, ¿no? Porque en definitiva el cierre de la obra tiene que ver con esa viuda, ¿no? Que ha perdido a su marido y que en realidad está... Era simplemente prometida, pero vaya. Sí. Bueno, pero sentimentalmente es la viuda, ¿no? O Sí, sea, sí. ¿no? Es la persona que
de alguna manera ha estado a la espera durante mucho tiempo, que no lo sabemos, que está esa mujer ahí a la espera, y que ha estado a la espera constantemente, ¿no? Y que lo que se encuentra luego es una decepción terrible, ¿no? Y de alguna manera yo creo que, no sé si muy consciente o inconscientemente, durante toda la trayectoria de la lectura, Conrad nos sitúa en la figura de esa viuda sentimental, ¿no? Porque ha estado a la espera de reencontrarse con esa persona idealizada. En eso consiste el amor, ¿no? En tener a alguien idealizado. Sí. Y nosotros que hemos seguido ese camino y que estamos, ¿no? Y que estamos ante ese ser, ¿no? Esa deidad, y que luego, obviamente, ahí no hay nada, ¿no? Es una desesperación, es desolador, ¿no? Encontrarse con esa falta, ¿no? Luego, en ese sentido, me ha gustado también mucho ver o asistir, en este caso, recordar, evocar, pues algunos de los temas que luego están en la obra de Marías, ¿no? Al que yo sigo muy, muy de cerca. Y, por ejemplo, en la última novela que publicó en el 2017, Berta Isla, que en realidad no sé si la habéis leído, la figura de una mujer, ¿no? Que está a la espera constante del marido que se ha marchado y que no sabe nada de él, ¿no? Porque, claro, esto está de alguna manera ahí, en esa mujer. No sé si hay algo de inspiración también en ese sentido. Bueno, yo creo que tiene muchas virtudes, aunque también coincido con Lázaro en que a mí por momentos se me vuelve un poco empalagosa este estilo, ¿no? Tan moroso a veces, y sobre todo sobreadjetivado, ¿no? Es quizá yo la aligeraría por ahí, pero entiendo también que esto pueda ser apreciado, ¿no? Por otro, ¿no? Desde otro punto de vista. Y luego, para terminar, ¿no? Claro, yo iba siguiendo a este narrador, ¿no? En este caso, ¿no? Que nos sitúa en ese plano tan cercano, y la obra es muy visual, ¿no? O sea, todas las descripciones pasan prácticamente por la vista. Tiene algo de coica, ¿no? Porque el sonido, ¿no? A veces, pero justamente cuando habla del sonido, habla de una manera persistente de la ausencia de sonido, el silencio absoluto, no se oía nada, ¿no? Entonces, claro, yo echaba de menos olores, echaba de menos texturas, echaba de menos sensaciones más kinestésicas, echaba de menos algo por ahí, quizá porque solamente anclar una descripción que es preciosista, con imágenes muy, muy, muy intensas en lo visual, pues a mí no sé, yo echaba de menos también que por ahí, además porque veo recursos suficientes como para poderlo hacer. Pero bueno, una obra que yo agradezco haber releído en esta ocasión y en la que he descubierto cosas nuevas, y eso solamente lo pueden proporcionar las grandes obras, sin entrar directamente en el tema que vosotros ya habéis mencionado, ¿no? Esta cosa de que en el mundo han ocurrido cosas terribles, quizá, por ejemplo, el expolio y el holocausto en África sea algo de las cosas que, bueno, más conocidas porque se han llevado al cine. Pero voy a contar una pequeña anécdota que ejemplifica eso, ¿no? En el año 2003 hice un viaje a Malasia, y estando en Kuala Lumpur, por una casualidad que ahora no voy a traer aquí, acabé teniendo una pequeña recepción con el embajador de Ecuador en Malasia, ¿no? Y allí en aquella pequeña recepción en la que tomamos unas cervezas, en una sala así como muy solemne, no sé, una cosa un poco contrapuesta, me contó una cosa que me pareció, una historia que me pareció fascinante, ¿no? Y es que creo que fue en los años 70 y pico, o quizá un poco más adelante, ahora tendría que consultarlo, en la ciudad de Kuala Lumpur hubo una matanza de casi 35.000 chinos a manos de la población civil. O sea, pero a machetazo limpio. Yo pensé que me estaba tomando el pelo. Y luego cuando investigué, porque bueno, en aquel momento ya Google te permitía rastrear cosas, me costó un poquito, pero sí lo encontré. Hubo una especie de revuelta popular por parte de la población autóctona que se rebeló contra una especie de poder que ellos habían conseguido a nivel administrativo o demás. Y ni corto ni... O sea, salieron a la calle de una manera, ¿no? Y esto prácticamente no ha trascendido, ¿no? Y que en una ciudad pueda acabarse en un fin de semana con la vida de 35.000 personas.
y que esto ocurra así. No, pues, claro, esto te sitúa en un plano en el que a veces las cosas ocurren, el meollo está ahí y uno anda simplemente en la circunvalación. Bueno, no sé, he traído esta pequeña anécdota porque creo que encaja muy bien también, ¿no?, con esa perspectiva y esa mirada hacia lo atroz, que a veces es inenarrable, ¿no? Porque las últimas palabras, ¿no?, de este Kurz, ¿no?, el horror, y que le son ocultadas a la viuda, ¿no?, en realidad, porque la tragedia en realidad no se le pueden poner palabras. Sí. Muy bien. Bueno, sobre lo que tú has dicho, una cosa que ya has apuntado ahora en tu comentario, pero yo querría comentar algo al respecto, intentaré ser rápido, que es sobre el carácter mesiánico que tiene este Kurz o esta historia en sí. Porque fíjate que los personajes del libro, en relación con la proximidad que han tenido con el Kurz están más fascinados, más enamorados, más completamente subyugados por este personaje. Entonces ya desde el principio, desde que empieza el libro, cuando llega a la primera base, a la primera estación, digamos, pues ya se encuentra con alguien que le dice, uy, Kurz es una persona notable, un hombre tal y cual. Luego cuando sube más arriba, pues ya dicen, este tipo llegará lejos, es alguien importante, y cuando se va acercando, cuanto más son personas más cercanas a él, están completamente subyugadas por este hombre, y cuando al final conecta con ese tipo raro que iba vestido con unos harapos, que era un personaje atrabiliario y curioso, pues ese ya, bueno, ese dice, no, es que es un hombre que no es para hablar con él, es para escucharle, ¿no? Y tal. Entonces esto es muy mesiánico, ¿no? Y luego la mujer, que es la que la mujer está prometida, la que ha tenido una intimidad con él, pues está, fíjate que sigue cuando ya ha muerto él y sigue ya toda su vida. O sea, no parece ser que no tiene intención de buscar otra pareja ni nada, porque entonces esto es muy curioso. Ahora voy a hacer un ejercicio de literatura comparada o de posibles influencias quizá, porque Borges, que no escribió ninguna novela, digamos, pero tiene algunos cuentos, algún cuento en el que un cuento que consiste en el argumento de una posible novela. Y hay uno que se titula, creo, el acercamiento o un acercamiento a Almostasín o una cosa así, que trata de esto mismo, es exactamente esto. O sea, el Redentor Lázaro, no sé qué, algo así. No es Lazarus Morel, no. Es un acercamiento a Almostasín. Es una novela cuya estructura sería que una persona, para encontrarse con un Mesías, pues va viendo las pequeñas, lo que ha llegado del Mesías hasta personas con las que ha tenido un trato muy tangencial, o personas que han conocido a alguien que lo ha conocido. Entonces, en cada persona hay un rastro, algo que ha dejado, algo sublime, que se ve solo un momento, y él, con este método, el narrador, se va acercando cada vez más y cada vez se encuentra con personas que tienen algo más de Almostasín y que están más transidas de esa, hasta que al final consigue llegar hasta él mismo, y no sé cómo, ahora no recuerdo cómo acaba la cosa, pero es probable que, o podría ser que Borges, bueno, pues quizás se inspirase un poco en El corazón de las tinieblas para escribir esta novela, que no es novela porque es un cuento en el que explica el argumento de la novela, ¿no? Os lo explico como curiosidad. Tomo nota. Vaya, varias cosas me gustaría comentar. Igual vuelvo para atrás, pero para hacer un picoteo de que se han dicho cosas muy interesantes. Empezando por ti, Lázaro, que has dicho cosas que parecía que era breve y que decías no tengo nada que decir, has dicho cosas muy, muy interesantes. Y 2 o 3 puntualizaciones que me parece que igual está bien para sacarle más provecho a esas cosas interesantes. Coincido contigo, con José Matas también, que hay un exceso, una sobreadjetivación, un exceso de adjetivos y demás. Lo que pasa es que me parece igual para pensarlo, no sé, no digo que sea así, pero
no es un dato menor que este hombre era su lengua materna el polaco. Estaba trabajando en otra lengua, en una lengua, digamos, en una segunda lengua de adopción. Entonces, ahí hay como, tal vez, a riesgo, esto es pura especulación teórica, tal vez hay un afán o un exceso de exhibición, ¿no? Y el síndrome del converso. Hacer ostensible, claro, más papista que el Papa, hacer ostensible aquello que, que no se posee también, o que se ha luchado mucho también por poseer, una riqueza de lenguaje, una riqueza de adjetivación, y por eso tal vez donde podía haber ido 1 o 2 adjetivos, van 3 al mejor estilo modernista, la triple adjetivación modernista, y que en esa manera de narrar va un tanto sobrecargada, o tiene este efecto también impresionista que comentaba David y demás. Ahí no hay más allá ahí no se puede entrar mucho más allá de la percepción puramente subjetiva de lectura y de percepciones del lector. O te subyuga o no te subyuga, como Kurz. O te atrapa o no te atrapa, o te seduce o no te seduce, o te envuelve o no te envuelve, ¿sí? A ver quién se atreve ahora. Igual otra cosa que comentaba José Mata que me parecía fantástica y que parecía casi como para hacer esta coña. A ver quién se atreve ahora a editar El corazón de las tinieblas. ¿Por qué digo editar? Porque lo leías saltándote adjetivos, seguramente algún adverbio y acortando las frases. A ver quién se atreve ahora a hacer de Gordon Liss, de aquel editor brutal que consiguió que leyéramos a Carver o que hoy reconociéramos en Carver una manera típica de narrar, minimalista, tan condensada y tan contundente y efectiva que tal vez no era 100% suya. No era 100% suya. Entonces, claro, ha pasado tanta agua bajo el río. Es una obra tan breve, tan perfecta en ciertas cosas, es perfecta, que es intocable y tal como está, y tenemos que aceptar que nos llegue o más o no ese exceso. Creo que es una cuestión de exceso. A mí me pasa también con otro autor que admiro muchísimo, me gusta, pero no acabo de digerirlo bien, y no sé si tiene que ver con esto. Me pasa con Nabokov. Con Nabokov no acabo de digerirlo bien del todo. Y no sé si tiene que ver con algún exceso que tal vez tiene que ver, pasa por ahí. Por esa desposesión o posesión brutal o posesión totalitaria. Algo que no es lo propio y que funciona como si fuera lo propio, lo más íntimo. Pero bueno. Y a propósito de nada, tampoco tengo muchas cosas interesantes que añadir, sino recalcar estas cosas que me parece que son interesantes para pensarlas. Y a propósito de toda esta... Bueno, hay un par de cosas más también dijiste, Lázaro, que en el fondo es un moralista y un trágico. También no puedo más que aceptar la mayor. Tiene razón en las dos cosas. Es un moralista y en eso vamos a conseguir los 4. Y un atormentado. Un atormentado, un trágico. Hay un fondo de desgarro vital, existencial en todas sus novelas, en todos sus libros, y un trasfondo muy, muy Hola. Parece que falla. Muy terrible. ¿Por dónde vas ahora se me escucha bien, ¿verdad? ¿Por dónde llevas ahora la charla, David? A propósito de... Sí. ¿Te estoy fallando? Se te ha cortado un poquito ahora la conexión, pero... Me parece que ahora sí, me salió... No, pero vamos bien. Se ha cortado un poco, era como se escuchaba entrecortado. Bueno, seguimos mientras a ver si Matías recupera un poco Apunto rápido, si me escuchas. Un segundo que me voy a dar. Sí, es que me dice que tengo una conexión inestable. Me voy a dar conexión por otro lado mientras tanto y a ver si puedo redondear esta segunda idea o segunda tema que es interesante. Ahora te estamos escuchando bien, ¿eh? Bueno, estupendo. A propósito de esto que mencionaba David, que tiene que ver con esta dimensión mesiánica del héroe, del protagonista. No sé si el héroe, porque más bien es un antihéroe o es otra cosa que mejor no nombrar. Del blanco de la narración, de Kurz. Sí, me parece que ese es el punto también crucial. Y eso es una dificultad añadida más en el relato y en la manera de dar cuenta de eso. Antes decía, quizás la historia es una historia imposible, es narrar lo que no se puede narrar, es dar cuenta de lo que mejor, o mejor no, es que es imposible mostrarlo. Y esta vienen todas las paradojas de que en el fondo es una novela muy visual, es muy visual, es la única manera de comunicar aquella experiencia es a través de los ojos. Y pensaba, claro, ahí tenemos una dificultad añadida también. ¿Cómo
comunicar esta dimensión, este personaje que escapa de lo humano, ¿sí? Sin entrar en valoraciones éticas o morales, pero escapa del humano y se instala en otra dimensión mesiánica, Sí. ¿cómo dar cuenta simplemente con los ojos de eso? Y ahí pensaba, bueno, tal vez la película esta de Francis Ford Coppola lo logra de alguna manera, porque recurre a otras cosas, recurre a cosas más oníricas, más delirantes, más Sí. psicodélicas, Sí. y a mostrar fragmentos de una cosa mucho más completa y caótica. Y pensaba, claro, hay cosas, libertades que se permitió Francis Ford Coppola en Apocalipsis Now, que no están ni por asomo No, en El ciertamente. corazón de las tinieblas, pero dan en la tecla. Por ejemplo, una que me parece crucial, que por una cuestión casi anacrónica, imposible que Conrad cite a Eliot, pero que se pone a recitar el bueno de Kurtz en ese momento de agonía final, antes de Si el horror, el horror, se pone a recitar Los hombres huecos de Eliot, que es un poema también muy, muy puñetero, que hace hincapié, casi que mete el dedo en la llaga del siglo XX, de la humanidad, de toda la civilización del siglo XX, de los males que nos o la barbarie que atraviesa todo el siglo XX. Ese poema lo describe de una manera casi supina y magistral y muy, muy condensada. Sí, sí, sí. Que Kurtz, desde esa posición casi mesiánica, se ponga a recitar eso, tampoco es arbitrario ni baladí. Ciertamente. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Y en lo que decíais de que es trágico, es un pesimista, digamos, o quizá es lúcido, ¿eh? Digamos que alguien, o sea, aquello que se dice que un pesimista es un optimista informado, ¿no? Pues quizá Conrad era un optimista informado, muy informado por todo lo que había visto, todo el mundo que había visto, y entonces es muy pesimista con respecto a la naturaleza humana, y es pesimista y es lúcido. Y es curioso que sus historias casi siempre acaban mal, ¿no? Los protagonistas o los héroes de sus historias suelen tener finales o terribles o muy trágicos o muy deprimentes. Es curioso, ¿no? Se ve que era bastante pesimista sobre la condición humana, y como además conoció, pues eso también, el colonialismo, este expolio en el que solo importaba enviar riquezas hacia la metrópoli, ¿no? Y en cambio allí es lo que antes comentaba, lo que comentaba José, creo, que es terrible, porque era meterse en una naturaleza que era terrible, muy agresiva, muy peligrosa, digamos, ya para empezar por las enfermedades, por una serie de cosas, y la gente allí iba y eran pocos los que salían indemnes, los que podían regresar y rehacer su vida y continuar bien. Muchos se quedaban allí o morían simplemente, y todo para ir aportando marfil y aportando riquezas hacia la metrópolis, en donde había una serie de señores que se iban enriqueciendo, ¿no? con todo aquello. Entonces, todo esto queda clarísimo, ¿no? en el libro, y es una reflexión que realmente es muy amarga y muy lúcida también, yo creo. A mí, yo os diré también que me ha recordado a una película que justo vi recién, aunque es una película un poco antigua ya, y seguramente que conoceréis, que es Fitzcarraldo. No sé si os suena esta película, en la que el personaje principal no es que vaya al rescate de un dios, ¿no? Pero bueno, va con una empresa también muy, muy loca y muy arriesgada, y yo creo que se mete también en el corazón de las tinieblas. Y entonces, porque además coincide perfectamente, ¿no? O sea, ellos van con este barco navegando también un río para llevarlo hasta...
van por la selva, atravesando la selva con el barco a cuestas por los Sí, portadores. esa es la siguiente parte de la empresa, ¿no? Llega un momento que hay unos rápidos que ningún barco puede pasar y entonces el tipo se le ocurre de subir el barco por encima de la montaña, ¿no? Que es una cosa como muy loca, pero que también se confrontan muy bien los dos mundos, ¿no? El mundo indígena, el mundo de la civilización, el mundo de la codicia y de la avaricia y de la posesión económica, también vinculado a una idea muy loca y persistente este tipo con Fitzcarraldo, ¿no? Que, por cierto, está basada en hechos totalmente reales. Sí. Que fue, digamos así, la ópera de Manaus, que yo la vi desde afuera, ¿no? Y realmente está hecho. Además, otra cosa, el Kinski, ¿cómo se llama? Klaus Kinski. Klaus Kinski podía muy bien hacer de Kurt, ¿no? Así. ¿Sí? Sí. Era un tipo muy cabrón el Klaus Kinski. Sí que es verdad, sí. Sí, yo ahí... Un buen Kurt. Bueno, pero está Marlon Brando, que tampoco está mal en la película de... Sí, aunque el Marlon Brando es un personaje que, aunque está también con el cráneo, con la cabeza completamente rapada, cosa que el Kurt, el corazón de las tinieblas, también tiene esa característica, pero Marlon Brando está un poco mejor alimentado, ¿eh? Está más, es verdad. Está de buen año, ¿no? En cambio, el Kurt estaba consumido, estaba chupado, estaba casi esquelético, ¿no? El libro. Y Marlon Brando está bien alimentado. Muy bien, pues no sé, si os parece, podemos dejarlo aquí. Creo que la tertulia ha dado para bastante y para poner de relieve muchas de las virtudes de esta obra. Y si no queréis añadir nada más, pues despedimos la sesión. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿No? Perfecto. No. Bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente vuelta. Espero que esta y más veces, Matías. La verdad es que ha sido un gusto tenerte por aquí. He disfrutado mucho con toda tu exposición y tus disertaciones. Espero poder verte pronto de nuevo por aquí. Claro que sí. He venido para quedarme. Si no me echáis. Fantástico, la verdad. Eres un eternauta más. Oye, Matías, ¿tú conoces, porque ellos no lo conocen, ¿tú conoces el cómic Los Eternautas de Oesterheld? Claro, y tanto, ¿cómo no conocerlo? Además que soy de mediados de los 70 y era como la lectura de mi infancia. Por cierto, se podría hablar de un cómic. Si queréis, yo tengo el cómic. Si queréis, a lo mejor esperamos que vean hasta que estés tú aquí. Igual yo haría una exposición, o si quieres la haces tú también. Del cómic de Oesterreich. Oesterreich es el nombre, no me sale, es muy complicado. Oesterreich, que es el dibujante, era el dibujante. No, Oesterreich fue el guionista. El guionista. El dibujante fue Solano López. Sí, exacto. Perdón, claro. Chicos, que no sabéis de qué va. Y ustedes saben que lo desaparecieron en la dictadura. Claro, exacto, que esa es la parte mítica que les quería, mítica o legendaria para los de mi generación también, que son como héroes creadores que se quedaron chupados por la historia. El caso de Rodolfo Walsh es otro, ¿no? Eran creadores, escritores que tenían un compromiso político y una actividad política también comprometida en esa época y que se quedaron en el camino y que fueron víctimas del proceso militar y fueron... Estaría fantástico, si traéis que podamos leer el cómic o parte del cómic y bueno, sería delicioso poderlo hacer, la verdad. Hombre, el Eternauta es un cómic que yo creo que debería haber sido de lectura obligatoria durante el 2020, porque vivimos un poco en esa dimensión. Pues nada, a ver si me parece bien. Si queréis, miramos a ver si podemos conseguir. No sé si será fácil conseguir alguno de los ejemplares. Pero... Yo lo tengo toda la obra completa. Nada, nos emplazamos para ver, no sé si en la próxima sesión o en la siguiente, a ver si podemos hablar en la siguiente, que pueda estar Matías también, y a ver si podemos hablar del Eternauta. Muy bien. Pues nada, en la siguiente nos vemos, que nos estamos quedando sin tiempo. Un gusto como siempre y nos vemos en la próxima. Vale. Un gusto, igualmente. Chao. Chao.